Hola, muy buenos días, buenas tardes ya. Les damos la bienvenida a todos los que están conectados para nuestro webinar de hoy, organizado por la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes. Estamos muy contentos por la gente por los inscritos y por los que están en este momento en línea, y esperamos que disfruten de esta actividad que hemos preparado. La actividad de hoy día se va a dividir en una primera parte que va a exponer Marianita y luego don Sebastián. Bien, para el final, en la parte final, alrededor de un poquito antes de las 1, dar un espacio de preguntas del público a los expositores. Comenzaremos con Marianita Bertucci. Marianita es psicóloga clínica por la Universidad de la Sapienza, Roma, terapeuta familiar por el Instituto Chileno de Terapia Familiar, especialista en psicoterapia y supervisora clínica del Colegio de Psicólogos de Chile. Además es magíster en psicología clínica por la Universidad de los Andes y actual directora de nuestra escuela de psicología. Y bueno, recientemente también tiene un máster en terapia breve estratégica por el modelo Giorgio Nardone. Bien, ella abordará a continuación una aproximación desde la psicología acerca de la parábola del sembrador. Les recordamos que al final de la presentación habrá un espacio para preguntas. Bueno, con eso te dejo, Marianita, a ti para tu exposición. Muchas gracias, Benjamín. Y bienvenidos a todos, ¿sí? a ese espacio de conexión para acompañarnos un rato y pensando juntos, ¿sí? acerca de esta parábola, la parábola del sembrador. Como le comentaba Benjamín, vamos a tener varios momentos en esta charla de hoy. Quisiera comentarle brevemente cómo nació nuestra idea, ahí repasar la parábola para tenerla en la mente, y de ahí nuestras consideraciones, algunas más en el plano humano, otras más en el plano sobrenatural. Y nuestra idea, la idea a la base de esta charla, nació conversando, ¿sí? En varias, en realidad, conversaciones, ¿no? Con don Sebastián y otras personas que integran nuestra escuela de psicología. Y conversando acerca de la pandemia, en la cual hemos estado viviendo ya hace unos meses, y de la pandemia a la condición extraordinaria a la cual nos ve expuestos. Ahí especificó algunas, varios lo han vivido de forma distinta naturalmente, ¿no? En carne propia, y estamos viendo cómo otros la viven a diario. Bueno, esta condición tan extraordinaria nos pone en evidencia algo que sabemos, que somos seres en relación por excelencia, pero en este momento lo hacen aún más vivo, aún más presente, ¿no? Vivimos en conexión con otro y lo que hagamos, dejamos de hacer, evidentemente repercute en los demás de una forma evidente, concreta y a veces trágica, ¿no? Nosotros podemos ser vehículo de cuidado hacia los demás, pero podemos también llevar un virus si no nos cuidamos, y un virus bastante peligroso. Y de ahí el eslogan, cuidémonos entre todos, ¿no? Cuidémonos y cuidemos a otro, o cuidémonos para cuidar a otro. Estábamos conversando de todo esto, pensando que en realidad este eslogan o este cuidémonos no siempre está tan presente en la conducta o en la mente de todos. Y también nos preguntábamos algo que ha estado dando vuelta, ¿no? ¿Qué pasará después de todo esto, no? De todo esto que está ocurriendo en Chile y en el mundo. ¿Cómo cambiará? ¿Cómo cambiaremos? ¿Cambiaremos o no cambiaremos nuestra conducta? Llegaremos a una mayor conciencia, perdónenme, social. Nos volveremos más altruistas, o más bien nos volveremos más desconfiados y más egoístas. Pensando en eso, nos acordamos de la parábola de la siembra. Y ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿cómo hacemos la conexión entre nuestras reflexiones, la pregunta que nos proponemos y la parábola de la siembra? Ahí va, son los distintos tipos de tierra, claramente se lo iré explicando mayormente a lo largo de la charla, que caen en lo que cae la semilla, la distinta capacidad de dar fruto y la relación entre el sembrador y la tierra, en la siembra.
Y alrededor de este punto, que hoy día quisiéramos compartir nuestras consideraciones, que evidentemente no pueden ser ni exhaustivas ni menos concluyentes. Veamos un poco, ¿no? Leamos juntos la parábola, repasámosla con el Evangelio, en el Evangelio de San Marcos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: escuchen, aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Y decía: el que tiene oído para oír, oiga. El mismo Cristo, siempre como está escrito en el Evangelio, nos explica la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosa. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Veamos un poco. Pensando en esta parábola, nosotros quisiéramos articular nuestras reflexiones acerca de 2 puntos: la tierra y sus condiciones, y la relación entre la tierra y el sembrador, que la siembra. Siempre refiriéndonos a la parábola, claramente la tierra y sus condiciones ponen en evidencia que pueden ser las condiciones más o menos propicias para la semilla, ¿no? Para que dé brote, o para que, habiendo dado brote, prospere, perdure, resista al embate del tiempo. El tipo de tierra se podría pensar que se refiere al grado de apertura del corazón a la palabra, a la invitación al mensaje de Dios a amar a los demás, a hacerla viva y a llevarla a otro para su bien y para su salvación. Luego, el otro punto, el sembrador y su relación con el terreno, el sembrar. El sembrador evidentemente es Dios, la semilla su palabra, y la siembra la relación entre Dios y el hombre. Y en el proceso de conversión encontramos el elemento central de la gracia, el hombre con su libre albedrío, y fundamental la relación entre Dios y el hombre, que es una relación de donación, ¿cierto? Y que puede ser recibida o rechazada. Vámonos al primer nivel de consideraciones, las consideraciones humanas, de la cual me ocuparé más yo. En nuestro primer punto, la tierra y sus condiciones. A continuación, don Sebastián retomará estos puntos desde otra perspectiva. Y aquí, evidentemente, el tipo de terreno, si pensamos en las condiciones de la tierra, en la parábola hace una gran diferencia. Y si conectamos esto con nuestra pregunta, después de todo esto, ¿qué quedará? ¿Mayor altruismo o mayor egoísmo? Podríamos pensar en la parábola y 2 interpretaciones, una más pesimista y otra más optimista. La pesimista nos llevaría a pensar que efectivamente hay personas que no se abrirían y no se abrirán más a los otros, o bien que presentarán un cambio por un tiempo, y como en el pedregal, después de esto se perdería. Y hasta podrían alguna cambiar hasta cuando le convenga, ¿no? Como los espinos. Mientras otros sí podrían cambiar, podrían abrirse y permanecer en esta posición. Desde el punto de vista optimista, ¿no? Podríamos pensar que los distintos tipos de tierra
podrían representar niveles distintos del progreso, ¿no? Y de la salvación, del camino hacia la fe. Puntos distintos de partida para poder llegar a convertirse y cambiar. Entonces, algunos partirían del borde del camino, otros del pedregal, otros de los espinos y otros ya se encontrarían en el campo. Pero, en fin, camino distinto, todos posibles de recorrer. Nosotros quisiéramos dejarnos con esta segunda interpretación, siempre es posible convertir y cambiar. Esta es nuestra interpretación optimista, ¿no? Que se basa en la esperanza cristiana, y alrededor de la cual me atrevo a presentar algunas ideas que vienen más bien desde el mundo de la psicología y más precisamente de la psicoterapia. Y esta idea la articula alrededor de dos aspectos. Uno lo hemos llamado la progresividad del cambio en el cultivo, y la fertilidad del campo, el segundo. Tomamos este primer aspecto de la tierra y sus condiciones, ¿no? Que guarda relación con la progresividad del cambio. Y aquí una primera propuesta psicológica, ¿no? De un modelo conocido como el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente, que nos dice que los cambios, tanto espontáneos como aquellos que son fruto de trabajo, como una psicoterapia, siguen un proceso, y un proceso por etapa, que ahí tienen especificada la precontemplación, la contemplación, la preparación, ¿cierto? La acción y el mantenimiento. Y como ven, son etapas progresivas. En el primer momento, la persona que se enfrenta a un cambio, en realidad no siente tener un problema, ni siente necesita cambiar, por eso está precontemplativo. En un segundo momento, sí considera tener un problema, sin embargo, el balance entre cambiar o no es bien ambivalente, no está decidida la persona. En un tercer momento, la preparación, hay motivación al cambio. Sabe que tiene un problema y quiere cambiar y ve los beneficios del cambio. Y así pasa a la acción, donde lo desarrolla concretamente en acciones. Y finalmente el mantenimiento, que se orienta a mantenerlo logrado en el tiempo y que es tremendamente relevante porque todo cambio, si no mantenido, se pierde. Y aquí hay un punto fundamental, que es la prevención de recaída, porque en los procesos de cambio también hay momentos en el cual pareciera haber perdido lo logrado, pero son parte del proceso si uno retoma y afina y sigue manteniendo este cambio. Y ahí es interesante como estas 5 etapas, que parecen ser progresivas entre ellas, se distinguen en función del grado de la presencia de algunos elementos que se pueden describir en la persona. La disposición al cambio, la conciencia en relación con tener o no algo que cambiara, un problema, el balance decisional entre los pros y los contras, la motivación más o menos interna o externa, alguien que me presiona afuera o más bien yo quiero hacerlo, y la autoeficacia, la confianza en la propia capacidad de cambiar. Es interesante, ¿no? Como esta teoría, este modelo en realidad transteórico, nos propone un proceso. Entonces, si nosotros lo llevamos, ¿sí?, a la interpretación de la parábola, podemos pensar que los distintos tipos de tierra, como decían, podrían representar niveles distintos del progreso y de la salvación, es decir, del camino hacia la fe. Si me permiten esta cierta imagen, ¿no?, desde la psicoterapia a la parábola. Y así, aquellos que saben un poco de tierra y de su cultivo, los agricultores sobre todo, podemos empezar a pensar que en realidad el proceso de preparar la tierra para que dé fruto inicia mucho antes, ¿no?, de ver los frutos, de ver la cosecha. Y puede ser más o menos exigente también en función de las condiciones iniciales de la tierra, así como lo veíamos en el modelo propuesto, ¿no? Hay alguna tierra que necesita más camino para llegar a tener los brotes, para llegar a tener los frutos. Sin embargo, no es en todo momento evidenciable, evidentemente el fruto no se ve al tiro.
es un proceso además en espiral, en el sentido de que, como le decía, una vez logrado el cambio, hay que trabajar para mantener la tierra fértil. La tierra se mantiene, necesita agua, abono constante. Hay que dejarla hasta incluido descansar, ¿no? Sin cultivo un rato para retomarla una temporada siguiente. Y si pensamos un poco, por un lado, en lo que hemos vivido y por el otro, en nuestra parábola y el camino hacia la fe, podemos pensar que en este encierro, en todo esto que estamos viendo y viviendo, evidentemente, estos tipos de movimientos están presentes. En algunos momentos nos encontramos más animosos, ¿cierto? Más esperanzados, con más energía para enfrentar el día a día. Y en otro momento no, estamos más desanimados, ¿no? Más apagados. Nos damos un momento de calma y después nuevamente buscamos el modo de volver, ¿sí?, a levantarnos, ¿no? De volver a retomar el camino. En fin, toda tierra tiene malas temporadas, pero la mala temporada no significa que después no vengan las buenas y que se pueda volver a tener o a ver los frutos, ¿no? Que son realmente manifestación de un proceso que no siempre es tan evidente como en la precontemplación y la contemplación. Los frutos también están más bien en la acción en nuestro modelo. Entonces, retomando lo que hemos visto en cuanto a la progresividad del cambio, podríamos ser más bien optimistas y pensar que el tipo de tierra no obliga al resultado. Todas pueden ser fértiles, de forma distinta, como dice la parábola, ¿cierto? A 60 o a 100, no todo de la misma forma. Todas las personas sí podemos cambiar en grado diferente. La conversión es siempre posible, pero sí por recorridos diferentes, ¿no? El grado de abertura de la persona al cambio define el proceso. Y hay muchos caminos de conversión posible. Siempre es importante, sí, el trabajo de mantención y que puede incluir periodos más o menos fértiles. Y por esto se necesita de diferentes acciones para revitalizar la tierra y para permitir, por otro lado, en nuestra parábola avanzar en la fe. Acordémonos de los momentos de sequía de los santos, ¿cierto? Y todo esto nos lleva a considerar el otro punto en cuanto a la tierra y sus condiciones, que es la fertilidad del campo. El campo finalmente somos nosotros, ¿no? Somos las personas en las cuales cae o no la semilla, ¿sí? Y acá, nuevamente, refiriéndose a mi disciplina, ¿no? A la psicología, en particular modo a la psicoterapia, quise llevar a la diapositiva algunos autores que ponen en evidencia cómo en realidad hay distintos factores que intervienen en el cambio y que los factores personales, que somos de los cuales estamos hablando, la tierra, ¿no? La fertilidad del campo, son fundamentales. Y ahí transcribí algunos de los factores, digamos, personales que intervienen en el proceso de cambio. Como verán, están destacados en rojo: la creencia y la expectativa, la disposición personal, la experiencia de lo propio límite, ¿no? Cuánto estoy consciente o no de tener límite y temas que resolver, y la aceptación de la necesidad de ayuda. Esto porque estos autores, estos investigadores, ponen en evidencia que evidentemente la disposición personal, la creencia y la expectativa frente al cambio influyen, ¿cierto?, en el proceso de cambio. Sin embargo, no lo impiden. Y aquí quise, digamos, hacer presente la propuesta terapéutica de un autor, que es Giorgio Nardone, porque enfatiza que más allá de la tierra desde la cual parta el paciente, ya sea en el camino, en la roca o en los espinos o desde el campo, más allá de cuán lejos esté una persona de poder lograr un cambio, siempre es posible. Y esto depende mucho de la estrategia que el terapeuta adopte y con la cual empiece a trabajar. Y ahí ven en el detalle aquello que quisieran, ¿no? Cómo este autor se refiere a las distintas posiciones, enfatizando que el querer y el poder cambiar no está presente en mismo grado en todas las personas en un comienzo. Y hay hasta personas que
al momento no quieren y parecen tampoco poder cambiar. Sin embargo, la propuesta presentada enfatiza que hay modos de lograrlo. Claro, modo más largo, modo menos largo, modo más desafiante o menos desafiante. Sin embargo, siempre posible. Entonces, más allá del grado de fertilidad de un campo, ¿sí?, en un determinado momento, todos los campos pueden llegar a ser fértiles en algún grado si preparado de forma adecuada. Todo paciente puede cambiar si el terapeuta adecua la forma de la relación o el trabajo técnico, ¿no?, a las necesidades y a la posición del paciente. Y ahí es central la figura del terapeuta desde la psicoterapia, ¿cierto?, y su relación con su paciente. Y en la parábola, evidentemente, el sembrador es su relación con el terreno. Este elemento de la relación, en la relación con otro, es que se enfatiza o se encuentra la posibilidad de cambiar, es en el diálogo, ¿no?, con otro. Y en la parábola, evidentemente, ese otro es Dios, que mediante su gracia, en la palabra, en la relación de amor que tiene con el hombre, lo cambia. Y en psicoterapia es en el diálogo con el terapeuta. Y ahí también puse algunas citas de autores distintos, en realidad muchísimos autores desde hace mucho tiempo han estudiado la relación terapéutica. Sin embargo, enfatizo algunos aspectos, ¿no?, ahí en rojo, que ponen en evidencia características de esta relación. Es una relación genuina que presenta empatía, congruencia, aceptación mutua, ¿no? Y es en el vínculo positivo con el paciente que se hace posible, entre paciente y terapeuta, que se hace posible el cambio. Entonces, para cambiar, resulta central poder contar con una relación genuina de amor y aceptación por parte de otro. Una relación genuina. En psicoterapia, como decíamos, evidentemente el terapeuta que ayuda acompaña al paciente a descubrir su propósito. En la parábola es Dios que se entrega, ¿cierto?, mediante su amor y nos regala a cada uno un propósito que ordena nuestra vida. Y en la vida cotidiana, los otros, con lo cual nos encontramos, que nos pueden ayudar a cambiar, y evidentemente también nosotros que podemos, ¿cierto?, hacer lo mismo, ser otro para los demás y ayudarlo a cambiar. Bueno, quisiera retomar, ¿cierto?, los puntos esenciales de esta reflexión que quisimos compartir hasta aquí hoy. A modo de resumen, ¿cierto?, podríamos obtener una primera conclusión. Siempre es posible cambiar, siempre es posible convertirse. Los distintos tipos de tierra, evidentemente, representan distintos niveles de progreso y de salvación del camino hacia la fe. Distinto tipo de recorrido hacia el cambio. El tipo de tierra no obliga al resultado. Podemos llegar a ser fértiles de forma distinta. Todas las personas pueden cambiar en grado diferente también, ¿no? Y el tipo de tierra orienta hacia el recorrido, sí. Como decíamos, la disposición al cambio se relaciona con el proceso que la persona necesita recorrer para cambiar y que es distinto en cada una y que es original y propio en cada recorrido. Porque no todos los campos presentan el mismo grado de fertilidad inicial, como decíamos. Y más allá de esto, más allá del grado de fertilidad que un campo pueda presentar en un determinado momento, siempre es posible, sí, prepararlo de forma adecuada, llevarlo a ser fértil. Evidentemente, como decíamos, para este es fundamental la relación, ¿no?, entre el campo y el agricultor, cómo el agricultor trata su campo. En la parábola, con Dios, la relación con el otro amoroso y generoso, que nos hace vivir solamente porque nos ama y nos da de forma gratuita y fundamenta un propósito en mi vida y la ordena. En psicoterapia, en la relación con el terapeuta y en la vida cotidiana,
la persona con quienes nos toca vivir, ¿no? En nuestro prójimo más cercano, nuestro compañero de trabajo, nuestra familia, nuestros vecinos. Antes de dejar la palabra a don Sebastián, quien profundizará, ¿cierto?, en la relación con este otro por excelencia que en Dios, quisiera invitarlo a pensar, y yo pensar con ustedes, ¿cierto? ¿En qué medida cada uno de nosotros puede ser otro para los demás? ¿En qué medida podemos ser motivo de cambio y superación? Y desde ahí intentar contestar a la pregunta que nos hicimos al comienzo, ¿no? Todo esto que está ocurriendo nos llevará a un mayor grado de apertura o un cierre hacia los demás. Posiblemente la respuesta depende en la medida en que cada uno de nosotros contribuya a esta dirección. Y esto se evidenciará en nuestra cotidianidad, en nuestra conducta concreta en relación con lo más cercano, ¿cierto? Pero también en conexión con los demás de la sociedad en la cual vivimos. Y por esto podríamos cerrar este momento o esta primera fase de nuestra charla con otra pregunta. ¿De qué manera estoy siendo en la vida de los demás este otro que lo acompaña y lo ayuda a crecer? Bueno, y con esta reflexión quisiera dejar la palabra al Padre Sebastián, quien nos presentará a continuación sus consideraciones acerca de los aspectos más sobrenaturales implicados en esta parábola. Muchísimas gracias. Ahí sí. Muchas gracias, Marita, por tu opción. Muy interesante. Bueno, dejamos a continuación a don Sebastián, que además de ser nuestro capellán de la Escuela de Psicología, quería comentarles que don Sebastián es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile y doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Católica de la Santa Cruz de Roma. Así que lo escuchamos, don Sebastián, para que nos cuente sobre sus consideraciones sobre la parábola. Muchísimas gracias, muchas gracias. Voy a compartir también un PowerPoint que nos permita desarrollar este tema. Bueno, para empezar, primero quiero felicitar a María Rita porque me gustó mucho su exposición. Creo que es muy clarividente en ella misma y arroja un montón de ideas para cada uno, ¿no? Para la consideración personal. Tal como expresaba María Rita, yo en cambio voy a exponer desde otra perspectiva, que es la perspectiva espiritual. Entonces quería introducir esta exposición con estas preguntas. ¿Qué era lo que más atraía de Jesús? Uno podría pensar que Jesucristo, con el poder que tenía, el gran atractivo era precisamente la posibilidad de solucionarle las necesidades materiales que cada uno podía tener. Sin embargo, de opinión de bastantes autores, y yo me adhiero a ella, que lo que más atraía a Jesucristo, y es por lo que se refleja en el Evangelio, era su predicación. San Pedro dirá, tiene palabras de vida eterna. Una mujer, en un momento determinado, se dirige a Jesús diciendo, bienaventurado el vientre que te llevó, los pechos que te amamantaron, porque estaba encantada con Jesús. Y eso, oyéndole, con su persona que manifestaba este cariño hacia todo y que expresaba en estas palabras una comprensión total de cada uno, pero además esa extensión hacia horizontes que les traían la felicidad, la eternidad. Felicidad aquí en la tierra y la eternidad en el sentido de que esa felicidad se iba a prolongar para siempre. Entonces, estas palabras de Jesús tienen una fuerza especial. El Evangelio tiene una fuerza especial. El mensaje de Jesús, esa buena nueva de Él, tiene una fuerza especial. Y por eso la parábola del sembrador es sumamente importante desde todo punto de vista, pero ahora que lo estamos viendo en la mirada como del cambio personal, creo que era necesario como resaltar
este aspecto, ¿no? Su palabra tiene un peso enorme, más penetrante que una espada de dos filos. Es algo que nos puede producir ese cambio. Ahora, si nos dirigimos nosotros a la segunda pregunta, que es ¿cuál es la perspectiva de lo espiritual? Aquí también es necesario hacer una aclaración porque María Rita expuso muy bien desde el punto de vista psicológico, antropológico, humano, si ustedes quieren, indudablemente que lo espiritual tiene que ver con el cuerpo y con el alma, no es que sea así una consideración etérea, ¿no? Sino que tiene que ver con la persona misma, pero hay una orientación diferente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la perspectiva de lo espiritual, nos estamos refiriendo a qué cosa, a que la persona se pueda encontrar con otra persona. Es decir, que pueda, a raíz de este encuentro con la palabra, tener un encuentro con Jesús. Y eso con el objetivo de que la persona se pueda sentir amada, pueda estar feliz, ahora ya. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de un cambio, no nos estamos refiriendo solo a la posibilidad de que la persona vaya mejorando en el tiempo, progresivamente, y alcance la santidad, sino que también en algo que se puede producir de inmediato por este encuentro, que se sienta amada, valorada, y eso mismo repercute en ella de tal manera que le da esta felicidad. Porque cuando una persona nos quiere mucho, eso ya nos pone contentos. Pero si esa persona es una persona admirable, más es la alegría nuestra porque nos hace valorarnos más a nosotros, que me quiera alguien que está en una posición de altura superior. Y si ese alguien es Dios, entonces nosotros, indudablemente que nos sentiremos mucho mejor, ¿no? Con una plenitud total. Fíjense que cuando iba a preparar yo esta exposición, hice trampa en un sentido. ¿En qué sentido? En que no son ideas mías solamente, ¿no? Indudablemente aquí más que nada organicé ideas que he oído a lo largo del tiempo, que he leído, etc. Pero además la trampa está en que le pregunté a distintas personas acerca del contenido de esta exposición. Y hubo una bueno, muchas personas me sirvieron mucho, pero hubo una que me escribió unas frases que reflejaban lo que acababa antes de mencionar, ¿no? Somos criaturas creadas por Dios y para Dios. Eso le ayudó muchísimo para esta orientación, para su cambio personal. Una consideración espiritual. Somos criaturas creadas por Dios y para Dios. Somos un don de Dios y es por eso que somos capaces de donarnos a los demás. O sea, esto parte con el encuentro con la persona, criatura de Dios, un don de Dios, etc. Entonces, esta va a ser la perspectiva espiritual que intentaré desarrollar según el marco que María Rita nos ofreció antes. Entonces, quiero advertir que es solo una propuesta para poder explicar algunas ideas. No tiene una pretensión de ser algo cerrado, que es así en la vida práctica, sino que poder, a través de este esquema, exponer unas ideas que me parece que pueden servir. Ahora, por último, ¿qué es lo que se requiere para este campo espiritual? Indudablemente que para que la semilla dé fruto en nosotros, va a ser necesario, en primer lugar, que esa semilla caiga, la gracia de Dios, que llegue la palabra de Dios a nosotros. O sea, hay una primacía de lo sobrenatural en este terreno que nosotros estamos hablando y que eso está. O sea, no es algo que tengamos que sentarnos a esperar a que ocurra. Eso está porque Dios está más interesado que nosotros en nuestra felicidad aquí en la tierra y después eternamente en el cielo. Pero no me voy a referir yo a la gracia ni a los sacramentos o a la oración, ¿no? Algo diré sobre la oración al final, ¿no? Pero no me voy a referir a estos canales de la gracia porque quiero sobre todo abordar la perspectiva, mejor dicho, la parábola del sembrador desde esta perspectiva como del hombre, ¿no? Del hombre que tiene que crear esta apertura para poder encontrarse con Jesucristo y cada vez ir creciendo más y más. Entonces, se va a requerir, por supuesto que se requiere la gracia, y de parte nuestra, del hombre, el ejercicio de su libertad. Y a eso es a lo que yo más me voy a referir. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para irnos adentrando en este tema. Como ustedes ven, esto es lo que vamos a ver, es lo que vamos a ver a continuación. Es un esquema que muestra, en primer lugar, aquello que se refirió María Rita para el cambio, en cuanto a la progresividad del cambio, y hablaba del cultivo, ¿no? Entonces vamos a tocar todos estos puntos, advirtiendo que ella hablaba de 5 puntos, y yo el último lo dividí en 2.
el mantenimiento y recaída. Comencemos por el primero de estos puntos. El primero de estos puntos es en cuanto a la progresividad del cambio. Entonces, enfrentemos el de la precontemplación, que nos habla de un realismo ante las oportunidades que se nos presentan. Para que una persona haga un breve resumen, sin alargarme mucho, de cómo Jesucristo explica la parábola del sembrador. Dice que salió el sembrador a sembrar, unas de estas semillas cayeron en el camino, y que eran esas personas que no entendieron la palabra, y vinieron las aves del cielo, que es el demonio, y que se las arrebató. No produjo entonces ningún fruto. Otros estaban en el pedregal, que refleja entonces que no tenían mucha tierra, y que explica o refleja a aquellas personas que son inconstantes y que por eso, si bien oyen con alegría la palabra de Dios, después, como no tienen esta profundidad, llamémoslo así, no echa raíces, no da fruto. De las personas que reciben la palabra de Dios entre espinas, son aquellas que los agobios de este mundo, las riquezas, las preocupaciones, el trabajo, el activismo, etc., ahogan la palabra de Dios, la ahogan, y por eso tampoco va a dar el fruto que se esperaba. Por último están los de la buena tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos en este primer punto de la precontemplación, es para que la persona se mire a sí misma y se haga unas preguntas que le van a servir. ¿Estoy bien? ¿Yo estoy bien? Es como una pregunta inicial. ¿O me falta algo? ¿Lo tengo todo? ¿Qué me dicen las personas que viven conmigo? ¿Qué me dicen? ¿Cómo me ven? ¿Qué ha pasado en mi vida? Me parece que también desde una perspectiva histórica sirve esto para poner atención a la palabra de Dios. Y muy importante es qué es lo que a mí se me ofrece. ¿Qué es lo que a mí se me ofrece? Porque alguno podría pensar, yo estoy muy bien. Claro, pero es que eso es cuando una persona se mira demasiado a sí mismo, es muy egocéntrica y no se da cuenta de todo lo que está pasando a su alrededor, las posibilidades que tiene. Estoy contento yo aquí viviendo entre cuatro paredes, llamémoslo así, y no se da cuenta de su comportamiento con los demás, porque él está como encerrado en algún ideal quizá que él mismo se propuso, pero que nunca va a ser comparable a todo el ideal que nos ofrece Cristo, de eternidad, de amor por los demás, de amor, ¿no? Etcétera. Entonces, vale la pena en este tema las preguntas, ¿no? Para la precontemplación, y que todas las personas se las pueden hacer. O sea, yo no hablo aquí necesariamente de personas que puedan tener un problema psicológico o que tenga otro, de todas las personas, incluso aquellas personas que ya tengan una vida de relación con Dios. La segunda etapa, la de la contemplación, ¿no? Dentro de esto de la progresividad del cambio. Porque lo anterior era mirarnos a nosotros mismos, ver qué es lo que me falta, etcétera, las posibilidades que se me ofrecen, pero aquí en cambio es algo que es muy importante para que una persona cambie, ¿no? Y reciba, sea ese receptor del mensaje de Dios, esa palabra de Dios que es tan eficaz, y es dejarse persuadir, me atrevo incluso a decir, a seducir por el mensaje de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el cristianismo, y es a ello lo que nos estamos refiriendo, el encuentro con Cristo, es por atracción. Lo ha dicho tantas veces el Papa Francisco. No es por imposición, es por atracción, es algo que me tiene que atraer, es el bien, es la verdad, como Jesús lo expresó de distintas maneras. Entonces, aquí entra este aspecto del cariño, entra el aspecto del amor, del cuidado de Dios que me ofrece, el que me haga, como Jesucristo se lo mostró a tantas personas, ¿no? A través de la providencia divina. Miren los lirios del campo, las aves del cielo, ni Salomón en toda su gloria se vistió como ella, porque es un padre que nos quiere. Entonces la persona que empieza a contemplar esto, se da cuenta de que hay mucho amor, que hay mucho cariño, de que yo valgo. Entonces empieza a gustar la persona de Jesús. Empieza a considerarlo admirable. Y aquí, por eso es tan importante
no nos olvidemos lo que dice el Papa Francisco en su exhortación Christus Vivit, que es uno de los últimos documentos que él ha sacado. El querigma. ¿Qué es lo que es el querigma? No quiero poner aquí términos griegos, pero es el gran anuncio, ¿no? El anuncio primordial que Dios, que en el Evangelio se transmite. Dios te ama, Dios te salva, Cristo vive. Esas tres ideas, si la persona es capaz de contemplarla, le van a seducir porque Dios te ama a ti, ¿no? Dios te ha salvado a ti de todos los problemas que uno puede tener, ¿no? De todas las ansias de felicidad. Él te ha salvado, te ha rescatado y te lo ofrece. Y Cristo vive, o sea, yo me puedo encontrar con Él hoy. Dicho esto, hay que tener en cuenta que indudablemente que las personas, y son otro de los puntos que mucho me acotaban, de las personas a las que les pregunté, responden con cariño, ¿no? Responden con cariño. Cuando uno habla del cambio, algunos dicen imposible que esta persona cambie. Está tan encerrada en sí misma, y yo me acuerdo de San José María, que decía, yo no conozco a nadie malo. Todas las personas, por muy duras que puedan tener su corazón, cuando me he acercado a ella, le he tocado el corazón, han respondido, ¿no? La tierra es buena. O sea, estoy hablando de la tierra en general. La tierra es buena, si uno la cuida, si uno le echa fertilizante, le echa abono, lo que uno le dé, responde. La tierra es así. No hay idea mía, es de un empresario del vino que hacía este comentario. Todo lo que uno le da a la tierra responde. Si uno la cuida y si uno la trata bien. Entonces, a la hora de presentar el mensaje cristiano, indudablemente que uno tiene que buscar esta atracción, el cariño, que la persona se sienta querida. Y una vez que ya la persona ha contemplado, entonces puede llegar a esa determinación que está en este esquema, ¿no? El ejercicio de su libertad. ¿Por qué? Porque la libertad humana supone la inteligencia, supone la voluntad. No hacer por imposición. Yo tengo que conocer, dejarme seducir por ese bien, el bien verdadero, y luego también la voluntad mía que quiera eso. O sea, la libertad verdadera, total, no está radicada sobre todo en la inteligencia, sino que va a estar radicada sobre todo en la voluntad. Porque por mucho que el mensaje de Cristo sea maravilloso, lo que se me ofrezca sea un don gratuito, incondicional. Por mucho que sea eso, si yo no quiero vivir esa vida, si yo no quiero cambiar, no voy a creer. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante. Si la persona contempla, puede quedar admirada ante eso, pero a lo mejor sigo teniendo yo mi tesoro, ¿no? En mi corazón, otro distinto. Entonces, lo que apuntamos aquí nosotros con esta determinación es sobre todo que luego de esa contemplación la persona no solamente haya trabajado su inteligencia, sino que también su voluntad. ¿Qué es lo que yo quiero realmente? Entonces, ven usted, María Rita me parece que hablaba de esto, que esta progresión en el cambio, claro, uno la puede explicar teóricamente por etapas, pero en realidad es en espiral, ¿no? Porque quizá de este momento, cuando yo haya contemplado toda esa belleza, tengo que volver a lo primero, a esa precontemplación, y decir, ¿yo cómo estoy? ¿Qué es lo que está en mi corazón? Esta determinación nos lleva a la fe en Jesús, que es una afirmación, es un asentimiento. Yo quiero dar el salto, ¿eh? Por eso esa foto en la diapositiva. Yo quiero que Jesús sea el Hijo de Dios. Yo quiero que Dios triunfe en mí. Y aquí ya tenemos entonces, ya en esto tenemos un gran cambio. Y a lo mejor alguno está pensando del ateo que pasa a ser católico o cristiano. No, yo me refiero a todas las personas, ¿eh? Porque nuestra lucha por la santidad, por esa felicidad, también se podría meter dentro de este marco. Vamos más rápido porque parece que es un poco lento. Bueno, una vez que se ha tomado esa determinación, viene la acción. Les puse una diapositiva aquí subiendo un cerro, porque indudablemente que cuando uno acoge la palabra, como se nos habla en la parábola del sembrador, ya uno dice, bien, acojo esta fe, ahora el encuentro con Jesucristo lo he tenido, voy a vivir como Cristo. Sí, pero uno puede tener su inercia, ¿no es cierto? Puede tener a lo mejor unos hábitos que los sujetan un poco a la tierra. Entonces, la vida interior, para tener esta progresividad, se tiene que ver con una convicción, que es que yo tengo que ir ascendiendo por un plano inclinado.
primero por las cosas que están al alcance de mi mano, hasta llegar a lo más difícil, que se referirá a aquellas cosas del carácter, ¿no? Entonces comenzaré a lo mejor por tratar más a Jesús, por buscar tener más amistad con Él, para que mi corazón se vaya fortaleciendo. Procuraré luchar en alguna virtud que es la que tengo al alcance de la mano, el orden, para no tener un caos en mi vida, sino que ordenarlo un poco más. Y así poder llegar después a los aspectos que son más difíciles. Entonces, esto da mucha paz, ¿eh? Da mucha paz, y uno lo comprueba en las personas. Cuando uno no le pide subir el Aconcagua, el Cerro del Plomo, sino que le pide subir a lo mejor el Santa Lucía primero, partamos por eso, ¿no? Y ahí se siente a gusto, no le falta oxígeno, no se siente agobiado. Cada persona es cada persona. Yo no me voy a referir mucho al sembrador, como habló María Rita, que sería a lo mejor el sacerdote confesor, el que lo acompaña espiritualmente, ¿no? Pero indudablemente que esa persona lo debe conocer bien para ayudarle en este plano inclinado. Entonces, si antes hablábamos de la fe en Jesús, aquí hablamos de esperanza, porque yo lo tengo todo, ¿no? Siempre estas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, tienen por objeto a Dios mismo. Y en este caso, que voy a empezar este camino a actuar, a jugármela para cambiar, tener esa certeza, lo tengo todo porque Cristo está vivo, como el mismo San Pablo lo muestra, ¿no? Su esperanza está en Cristo, que Cristo está vivo. Y entramos así al mantenimiento en esta acción, que también tiene que ser de una... No nos olvidemos que somos seres humanos, ¿no? Entonces no puede ser aquí como entendido como una lucha, la fortaleza de mi voluntad, no sé cómo explicarlo, esto como una determinación que me lleva hasta cada día de cabeza, esfuerzo, esfuerzo y más esfuerzo, como un voluntarismo. No, esta lucha es en el gozo, en el amor de Dios, porque yo me sé querido por mi Padre, no independiente, con mis defectos. Lo que Dios quiere de mí es que yo luche. Entonces es muy distinto este planteamiento al anterior. No es que yo tenga que lograr algo para que Dios me quiera. Dios ya me quiere hoy y está muy contento si es que yo procuro estar correspondiendo a la gracia de Él. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Y por eso ponemos ahí lo de la filiación divina, que tiene que ser el fundamento de esta lucha espiritual. En eso es lo que yo me apoyo, más que en cualquier otra consideración. Soy hijo de Dios. Y esto en la Sagrada Escritura está repleto de pasajes en los que Dios, incluso en el Antiguo Testamento, se quiere mostrar así. ¿Podrá olvidarse una madre del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré. Y Juan Pablo II comentaba este pasaje de Isaías diciendo, ojo, aquí Dios se muestra con una paternidad que también tiene este carácter femenino, paterno, materno. ¿Qué amor más grande hay el de una madre por sus hijos? Que es completamente incondicional. Así Dios me quiere como yo soy, y así Él me va a ayudar siempre con su gracia. Y no le importan mis caídas si es que yo me levanto y vuelvo a luchar. Pero junto con esto, además, es algo que me expresaban también otras personas, y es que lo que a mí me sirve para dar esta lucha es considerar que yo valgo, que yo puedo ser luz. Y esto también me lo aporta la filiación divina, porque Dios quiere para mí una vida grande. No en el sentido de que yo llegue a ser gerente general de una gran empresa o presidente, no, sino que mi vida, como la de Jesús en Nazaret, la del Hijo de Dios en Nazaret, es una vida que lleva la redención del mundo. Porque si es hecha por el Hijo de Dios, así como el rey Midas que toca y transforma en oro las cosas, el Hijo de Dios las puede santificar y da mucha luz con su comportamiento, con su alegría, con este mostrar su fe, la esperanza que Él tiene. Entonces, en este punto de mantenimiento, la virtud que tiene que primar, a mi modo de ver, es como una propuesta, es la caridad, es el amor. Ya les decía antes que yo había separado la quinta parte de mantenimiento y recaída, porque en la lucha nosotros continuamente vamos a pecar, vamos a caer, y eso obedece a lo que nosotros somos. Nuestra realidad es una realidad pecadora, y no está mal saberlo y conocerlo. O sea, al revés, mientras más santo sea una persona, va a tener más luz y se va a dar más cuenta
de que es pecador. O sea, San Agustín decía, yo soy capaz de cometer los peores crímenes del peor criminal si Dios me deja con su gracia, ¿no? Y San José María también tenía unas palabras similares. Es porque hay más luz, se ven como son. Entonces, a Jesús mismo dice, hasta el justo peca 7 veces. Entonces, ¿cómo compatibilizar esto con lo anterior? Con no desanimarse, con vivir en el amor a Dios, con saberme siempre querido. Bueno, porque la lucha del hombre en la tierra va a ser un continuo comenzar y recomenzar. No nos olvidemos que la parábola más hermosa que hay en el Evangelio es la del hijo pródigo, que tengo ese cuadro ahí en la diapositiva, y que nos refleja precisamente esto. Siempre vamos a ser hijos de Dios, porque Dios no cambia. Dios no cambia. Nosotros, claro que podemos cambiar, y aquí estamos hablando del cambio hacia lo mejor, pero en este proceso a lo mejor también tenemos grandes caídas. Lo importante es hacer muchas veces de hijo pródigo, de muchas veces volver al Padre, dejarse amar por Él, y que Él entonces nos reconstituya, porque ¿saben qué? La misericordia de Dios es muy importante para nuestro proceso de cambio, porque la misericordia de Dios no es solo que se nos perdonan las barrabasadas que nosotros podríamos haber hecho. La misericordia de Dios, en primer lugar, nos perdona, pero también nos reconstituye. Y eso es lo que pasa en la parábola del hijo pródigo. El padre lo perdona, lo abraza, le pone el anillo, la sandalia, la vestidura, hace fiesta, lo reconstituye. Y esta es la redención que Dios obra con nosotros. Entonces, haremos un acto de dolor para volver a la lucha, pidiéndole perdón por nuestra caída, nos iremos a confesar, y en este comenzar y recomenzar alcanzamos la constancia, la estabilidad con la cual se va siempre creciendo, subiendo, ¿no? Bien, pasamos a lo segundo, que es en cuanto a la fertilidad del cambio. Antes era la progresión, ¿verdad? Ahora nos quedamos nosotros con la fertilidad del campo. La tierra. Acuérdense, una está en el camino, otra está en el pedregal, ahí cayó la semilla, otra entre espinas, mientras que la última era fértil. Entonces, aquí nos referimos más directamente, no como a la concepción, quizá a la progresión que hablábamos antes, sino que más directamente a nosotros mismos, a las condiciones para que nosotros seamos fértiles. Y aunque algo de esto ya salió antes. Entonces, aquí en este punto habría que hablar sobre todo, ya que hablamos de tierra, de lo humano, de virtudes humanas, porque lo sobrenatural necesita el sustrato humano para apoyarse. Si no está lo humano, lo sobrenatural se pierde, ¿no? Entonces, el campo tiene que estar bien elaborado. Entonces, habría que hablar de las virtudes, pero yo me quiero concentrar en una y esta desglosarla un poquito, me parece que en 3 aspectos nada más. ¿Cuál es? La virtud de la humildad. Que para mi sorpresa, muchas de las personas a las que yo le pregunté me hablaban sobre todo de esta virtud. Se daban cuenta como lo de Jesucristo, que es humilde, que nace en Belén, lo de la Virgen, la más santa, se nos pide también a nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario estar en sintonía con Jesús, que es nuestro mediador, con su palabra. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Todo esto nos habla de humildad. Y entonces, ¿qué decir al respecto? Lo que ahora estamos nosotros mencionando. Quiero desglosar la virtud de la humildad primero en saber oír. Muchas veces Jesús en el Evangelio se refirió a esto. Unas veces reprochando a las personas que no sabían oír, porque él estaba ofreciendo algo maravilloso y ellos en cambio no querían oírlo. Y otras veces Jesús alababa a las personas que oían, ¿no? Bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque ya quisieron tantos reyes, profetas del Antiguo Testamento ver lo que ustedes ven, oír lo que ustedes oyeron, y no lo oyeron. Esto es sumamente importante por una razón teológica. La fe viene por lo que se oye. Fides ex auditu se dice en latín. Y eso viene de la Sagrada Escritura, de la predicación de San Pablo, ¿no? Hay una
Hay una carta de San Pablo a los romanos en la que dice lo siguiente: la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Así es que, indudablemente que para que este terreno pueda llegar a ser fértil, es preciso saber oír. Preciso saber oír. Y por eso es que les pongo ahí lo de la oración. Porque nosotros en este mundo tenemos muchas cosas que hacer, incluso ahora en el encierro, ¿no? También hay que hacer aseo, hay que cocinar, hay que hacer unas cosas que a lo mejor antes algunos no se dedicaban, ahora pasan a hacerlas. Y hay siempre harto que realizar. Nos tenemos que reservar unos momentos del día para poder considerar la palabra de Dios. O quizá incluso de una manera más genérica, para hacerse la pregunta de qué es lo que Dios quiere de mí, o para entrar en esta amistad con Jesucristo. Si no, como diría Santa Teresa, no necesitamos nosotros de demonio que nos tiente. O sea, esto se refiere al camino. ¿Se acuerdan del camino en la parábola? Que habían unos que no entendían y las aves del cielo, el demonio, arrebataban lo que había sido sembrado, la palabra de Dios que había caído ahí. Para que no estemos nosotros en esa condición de que no entendamos, de que no oigamos, ¿no? Oración. Segundo lugar, sinceridad. Y aquí sobre todo me refiero a la semilla que cayó en el pedregal. O sea, que era inconstante, que no tenían mucha tierra. ¿Por qué razón? Porque a veces ocurre que la persona sí entiende lo que se le ofrece. No es como el caso del camino que estamos hablando antes, pero tienen una visión de sí mismo que no es sincera, porque no tienen ese realismo de lo que está pasando. Entonces, a veces hay alguien que le tiene que ayudar para darse cuenta de estas cosas, como el rey David incluso estaba tan cercano a Dios, pero pecó y tuvo que ir un profeta a hacerle ver el pecado que había cometido porque estaba encerrado en sí mismo, no estaba siendo realista. No se está dando cuenta de lo mal que está, incluso. Por eso le puse la imagen aquí del buen ladrón, porque esa gran diferencia que hay entre el buen ladrón y el mal ladrón. El mal ladrón estaba en el mismo suplicio que Cristo y con el buen ladrón, pero en vez de pedirle ayuda a Jesús, como no se estaba dando cuenta él de la causa por la que había sido condenado, de la realidad de su vida, lo que iba a pasar, le exige a Jesús que lo libre de eso, para quedarse en la tierra y quizá seguir haciendo su misma fechoría. Entonces hay gente que le pide a Dios, lo que espera de Dios es que sea como un llavero para sus gustos, para su idea, ¿no? Mientras que el buen ladrón, en cambio, asume con realismo cuál había sido su vida, lo que Jesús le ofrece, y se gana la vida eterna, ¿no? Se gana la vida eterna en ese mismo momento. Entonces, tiene por un lado ser sincero consigo mismo, la vida que estoy llevando, y tiene después la otra importancia que es obedecer, confiar en Dios, confiar en Dios. Porque, ¿por qué una persona es inconstante? Y aquí tenemos lo del pedregal. Muchas veces es inconstante la persona porque se desanima, porque no confía en que le parece que lo que está haciendo, como quiere un resultado inmediato, ya, como el mal ladrón, llamémoslo así, ante el esfuerzo, ante una recaída, ya entonces no lo asume con este realismo y sencillamente baja los brazos y busca otra cosa. Se va a buscar algo que le reporte una satisfacción inmediata, el alcohol o el yoga a veces, ¿no? Porque el yoga que es pagano completamente, pero tiene un ejercicio de respiración que en ese mismo momento la persona a lo mejor alcanza paz. Y hay un peligro muy grande detrás del yoga, porque está metido dentro de llamémosla así, religión, aunque no es propiamente tal, pero que busca alcanzar el nirvana, ¿no? Entonces, a veces, no siempre, pero a veces el yoga está metido dentro de esta progresión para unirse con el todo. Y ese todo no es Dios, ¿no? Sino que lo aparta precisamente de Dios. Pero, ¿por qué lo mencioné esto? Yo lo mencioné porque produce un efecto inmediato de relajación, de todo el ejercicio físico, respiración, ¿no? Entonces, se aparta de Dios porque dice esto es la droga, el alcohol, esto, o el juego, o el carrete continuo, lo que sea, ¿no? No, el camino de Dios con realismo es Dios me ama, ahora
tengo que, por supuesto que estoy viviendo en este mundo, soy un ser humano y tendré que ir adquiriendo virtudes, esto supone esfuerzo, pero así es como se manifiesta también el amor, ¿no? Como una madre cuida a su hijo, como los amigos mantienen la amistad, etc. Por último, si no me equivoco, era lo del corazón libre dentro de la humildad, o sea, se refiere a que la persona se desprenda de sí mismo, que no tenga un yo monumental. Y esto lo vinculaba yo con las espinas, porque son las que a uno le ahogan las preocupaciones de este mundo, las riquezas, el afán de éxito, el tener una vida feliz así como sin Dios, con el reconocimiento de todas las personas. Claro, lo que pasa es que nosotros no podemos compartir en nuestro corazón las riquezas de este mundo, llamadas en general, no solamente económicas, con Dios. Pues es uno o las otras cosas. Donde está tu tesoro está tu corazón. Y lo que da la libertad, por supuesto que es la sinceridad, porque si yo tengo realismo, entonces puedo construir. Por supuesto que es el saber oír, porque eso me permite a mí conocer la verdad y tener un corazón libre para que yo pueda querer. Si lo mencionábamos antes, mucha gente no se convierte a la fe, no porque no se le haya dado la gracia, no porque no le haya llegado a ellos las posibilidades, sino porque no quieren cambiar la vida, porque están apegados a otras cosas, porque su corazón no es libre. Así que si uno quiere oír la palabra de Dios, humanamente hablando, que lo sobrenatural pueda asentarse, la palabra de Dios produzca fruto en nuestra tierra, claro, uno tiene que saber oír. Uno, de esta misma manera, bueno, irá buscando tener el corazón libre para querer lo que Dios nos ofrece y preparando entonces esta tierra con realismo, ¿no? Para que la palabra de Dios dé ese fruto que se espera. Y aquí da lo mismo que sean grandes cadenas o hilillos sutiles, decía San José María, ¿no? Porque a veces son grandes cadenas las que podemos estar nosotros apegados y otras veces son cosas chicas, pero una y otra, como Gulliver, ¿no? El Lilliput, lo tenían sujeto con un montón de hilillos sutiles. Es importante darle relevancia a esas cosas. Por supuesto que esto supone conocimiento personal, ¿no? Con sinceridad. Bueno, yo así termino mi exposición haciendo también una consideración como la hacía María Rita, la consideración de que uno puede ayudar mucho también a los otros. Retomo la idea que les decía antes del viñador, que el empresario chileno que se dedica a las viñas. La tierra es buena, si uno la cuida, va a dar fruto. Nosotros vamos a dar mucho fruto porque somos hijos de Dios y Dios nos quiere y por ese amor nosotros podemos dar mucha luz. Entonces, no es solo lo que está en juego nuestra felicidad, nuestra plenitud, el cambiar, el irnos pareciendo a Jesucristo, sino que también dar luz, ser sembradores de paz y de alegría, decía San José María. Son personas que ayudan a que este mundo haya más alegría, haya más paz, sea mucho más humano, y siendo más humano entonces pueda recibir esta semilla de Dios. Muchas gracias. Fantástico, don Sebastián. Qué buenísimo terminar con un mensaje de optimismo en medio de todo esto que nos está tocando. ¿Ah? Así que bueno, ya tenemos varias preguntas de la gente. Se han conectado más de 90 personas y nos van llegando algunos comentarios de agradecimiento y también algunas preguntas. Algunas van más dirigidas y otras son para ambos. Pero a Malerita, por ejemplo, preguntaban hace un momento cómo reconocer el tiempo, cómo reconocer el tipo de tierra, específicamente si se refiere a los pacientes, el tipo de tierra del paciente. Dice, ¿existe alguna clave? Bueno, es una tremenda pregunta y evidentemente que es una pregunta muy válida, ¿cierto? Y es algo en lo cual los psicoterapeutas nos entrenamos mucho a reconocer el tipo de tierra con la cual estamos trabajando en un determinado momento, porque a mí me importa mucho dejar estos aspectos, ¿sí? En relación con aquella variable de disposición, apertura al cambio. Estamos hablando de que cada uno de nosotros puede ser
tierra distinta en distinto momento. Esto quiero decir, ¿no? Cada uno de nosotros puede ser el borde del camino en algún momento, el pedregal en otro, lo espino en otro momento y el campo fértil en otro. Y en realidad hay movimientos en espirales que ojalá nos guíen, ¿cierto?, hacia un propósito siempre más claro, en el cual recorremos esto varias veces, ¿no? Y en ascensión, en salida. Pero desde el punto de vista terapéutico, es fundamental entender cuánta conciencia tiene o no la persona de un determinado tipo de problema, de un determinado tipo de dificultad. Eso uno, desde mi punto de vista, y hay varias teorías, no solo, o investigaciones lo muestran, no solo las que ahí mencioné rápidamente hoy, ¿cierto? Un primer punto que todo profesional de salud mental intenta entender en un primer momento es cuánta conciencia la persona tiene de tener una cierta dificultad, un cierto problema, ¿cierto? Y en relación con esto se articula también el otro elemento de, bueno, y este supuesto problema o dificultad, evidentemente, ¿el problema para mí o el problema para otro, no? Es algo que yo me moví para poder cambiar o entender más, porque a veces claramente las personas empiezan desde la voluntad de querer entender más algo que le molesta o le produce dificultades. Esto es algo que nació de mí o otro me llevaron a consultar. Esto que decíamos, la conciencia interna o externa, ¿no?, en relación a la dificultad. Y ahí hay toda una serie de elementos, ¿cierto? De algunas corrientes psicológicas o enfoque clínico dicen, hay un problema. ¿Para quién es el problema? ¿No? ¿Es de la persona que viene a verme o de otro? La conciencia del problema es un elemento clave. Y de ahí, en relación con la conciencia del problema, uno va evaluando, ¿cierto?, si la persona ya ha hecho intentos de resoluciones, si estos intentos han sido exitosos, los recursos de los cuales dispones en un sentido muy amplio. Se habla de biopsicosocial, ¿no? Como decía también don Sebastián, nosotros somos seres integrales, ¿no? Y en este recurso, evidentemente, está nuestra historia, está nuestra genética, está nuestro vínculo, ¿sí? Y también vale la pena mencionarlo, nuestra creencia, nuestros valores, entre los recursos, la fe, las creencias y la esperanza son un elemento clave. Entonces hay toda una serie de elementos que podemos ir, digamos, desglosando, pero si yo tuviera que elegir alguno, porque hay que elegir alguno, porque si no tendría que ser una clase, me quedaría con la conciencia de la dificultad y los recursos, un análisis, una búsqueda de los recursos de los cuales dispone la persona para poder cambiar y si lo ha utilizado antes con éxito o no. Gracias, Mariarita. Don Sebastián preguntaba a una persona, aquí comentaba, ¿cómo podemos apoyarnos desde el amor acogiendo estos cambios de los cuales ha hablado? Uy, qué buena, tremenda pregunta, ¿no? Para acoger, apoyándonos desde el amor, yo diría en primer lugar que quizá habría que hacer una pequeña distinción para poder responder, ¿no? Que sería, ¿qué es lo que es el amor? No, sería muy largo hablarlo, pero quiero distinguirlo de los sentimientos, porque no sé si eso es lo que me preguntó la persona, pero quiero comenzar por ahí, porque si una persona dice yo me quiero apoyar en el amor y eso se tratase de sentimientos buenos, de sentirme yo valorada, de sentirme yo querida, es muy frágil porque a lo mejor salimos de nuestra pieza y nos encontramos con un hermano o con alguien de la casa que nos trata mal y ya nos vinimos al suelo, ¿no? O sea, me parece a mí que donde más hay que apoyarse es en ese amor verdadero que es el amor que Dios nos ha manifestado, que no cambia, que es estable. Entonces, por eso los cristianos tenemos el crucifijo como el signo nuestro, ¿no? Que si ustedes lo piensan es tremendo, porque
Imagínense que vamos a cambiar el ejemplo del crucifijo y pusiéramos un condenado, como decía Joaquín García Huidobro en un libro suyo, a la silla eléctrica. Que en vez de tener clavado un crucifijo, tuviéramos una persona en una silla eléctrica. Uno diría, pero esto es, ¿qué es lo que es? Masoquismo total, ¿no? Nosotros vemos un crucifijo y es una persona que ha sido torturada. La crucifixión viene del verbo crucior en latín, que significa torturar, y pasó a ser el tormento por antonomasia. Pero ¿por qué lo tenemos? No porque no seamos sanguinarios, masoquistas, sino que lo tenemos porque eso es expresión del amor que Dios nos tiene hasta el extremo. Hasta el extremo en el sentido de que no le queda nada más por entregar, es infinito, no tiene límite, y hasta el extremo porque es incondicional, que no frena nunca. Entonces, para todos estos cambios hay que apoyarse en esta realidad, que si uno la niega sería negar a Dios, porque eso es Dios. De esa manera a mí me parece que uno puede estar todo el tiempo tomando esta agua, refrescándose, encontrando los motivos como para seguir yendo adelante, porque si Dios me quiere, nunca me va a dejar. Porque si Dios me quiere, sabe, me conoce perfectamente y sabe lo que estoy sufriendo también en mi corazón, ¿no? Entonces yo puedo sentirme muy comprendido con eso. Nunca voy a estar ausente. Si Dios me quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Uno puede ir aplicándolo a cada una de las circunstancias personales por las que pueda estar atravesando. Bien. Pregunta otra persona. Aquí, no sé si es para Marielita, tal vez apareció esta pregunta mientras tú exponías. Dice, ¿hay tiempos en la Tierra cuando se trata de seminaristas en formación? No sé aquí si es para ti, Marielita, o para quién de los dos. ¿Ah? Probablemente, bueno, don Sebastián podría empezar a contestar y yo también podría añadir alguna idea. Pero la pregunta, ¿cuál es? ¿Los tiempos para seminaristas en formación? Sí, hace un juego ahí con analogía, ¿cierto? Dice, ¿hay tiempos en la Tierra cuando se trata de seminaristas en formación? Bueno, yo creo que sí, yo lo digo por experiencia personal. Es muy distinto cuando yo entré al seminario a cuando llevaba la mitad del tiempo ahí, a cuando ya estaba saliendo. ¿Por qué? No solamente por una cosa humana, o sea, cuando uno llega al seminario, bueno, me pasó a mí y a algunos amigos míos, uno quiere hacer todo perfecto porque quiere, como se siente observado por lo que lo están formando, quiere no tener ningún reproche. Pero después hay una gran carga de visión humana en eso, ¿no? Y se va desprendiendo después en el tiempo. Entonces, hay aspectos humanos, pero también, y que me parece a mí que lo más importante es que hay aspectos sobrenaturales, porque Dios tiene previsto un tiempo para cada persona en el sentido de que le da unas gracias en esos tiempos. Cuando Él considera que la persona está preparada para esto, entonces le da la luz y la gracia que conlleva para esa lucha, para esas cosas. Entonces, sin duda alguna, que los hay. Y cómo aplicarlo a lo que acabamos de decir ahora, en esta exposición, yo creo que lo que se ha dicho sirve harto. Porque uno podría ver las condiciones humanas, uno podría ver la fe, uno podría poner la esperanza. María Rita, te cedo. Sí, muchas gracias, padre. Y ahí, yo, escuchándolo claro, estaba pensando, evidentemente, yo creo que sí, yo no tengo la experiencia directa, ciertamente. Sin embargo, lo estaba pensando mientras escuchaba a don Sebastián, el paralelo con otro tipo de vocaciones. Por ejemplo, con la vocación al matrimonio, que es algo que me es más cercano, porque estoy casada, tengo marido y 4 hijos, ¿no? Y también porque yo dicto mucho clase de psicología del matrimonio y trabajo mucho con matrimonio. Y evidentemente que el matrimonio también es una vocación, ¿cierto? Estaba pensando en esos términos, las vocaciones, ¿no? Y es una vocación que evidentemente, yo lo pienso un poco, sigue un camino espiral, en el sentido de que la vocación que tenía cuando conocí a mi marido, en sentido genérico, mi mujer, al matrimonio, muy posiblemente es algo distinto de lo que pueda tener hoy día. No significa que en ese entonces no la tuviera. Hay que ver cada caso, ¿no? Hay muchas formas de casarse diferentes, ¿cierto? Pero ahí digo, el comienzo no obliga. Y en el camino uno puede hacer de corrido, o en realidad hacemos de corrido, bien originales y únicos,
y algunos de estos recorridos pueden llevar a una forma de vocación siempre más genuina, siempre más profunda, una forma de entrega siempre mayor. Y evidentemente también esto que tal vez ahí en la exposición no tuve mucho tiempo de explicar. Esta teoría del cambio conocidísima se usa mucho, pero tiene su pero, ¿no? Por ejemplo, no evidencia que, o yo no evidencia, mejor dicho, que en realidad no es un camino de una sola vía y a veces uno cae un poquito en la espiral, ¿no? Esta es la sensación, ¿no? De que en realidad hoy estoy peor de cuando me casé o hoy estoy peor de cuando entré al seminario, ¿sí? Por esto de la decaída, ¿no? O del mayor grado de conciencia muchas veces en relación con lo que implica una determinada vocación y que te lleva a, digamos, recorrer otra vez la espiral desde otro punto. Entonces, y yo pienso que con esta teoría psicológica y estas imágenes podríamos pensar mucho en esto, ¿cierto? Como el camino no es único, el camino no siempre es en subida, uno se para momentos subiendo el cerro y se cambia de cerro. Esta imagen me llamó, ¿cierto? La conecto mucho a esto. El cerro que yo escogí es otro cerro unos años después. El mismo cerro, pero es otro cerro, con otra característica. Y ahí necesito seguir subiéndolo de otra forma. Entonces, evidentemente, creo que es una muy buena pregunta porque en las vocaciones hay, evidentemente, distintos tipos de tierra y a veces parecen más fértiles, a veces parecen menos fértiles y a veces es necesario echarle cierto tipo de abono, ¿cierto? En fin, a veces hay que descansar y también hay la humildad de aceptar de que ahora hasta acá llegué, tomo aire y después volveré a empezar, de reconocer que en fin, también no somos tan perfectos, tan eficientes siempre como uno quisiera hacerlo en un cierto momento, ¿cierto? La aceptación de la propia divinidad finalmente se transforma en un punto de fortaleza para seguir subiendo después de haber tomado un poco de aire. Eso. Bueno, mencionaste tú, Marielita, algo que tiene que ver con esta pregunta que alguien hace. ¿Eh? Alguien hace un comentario y una pregunta. Dice, a propósito de los ejemplos, la virtud y las vivencias, dice, he deseado ser... Parece que ahí tenemos unos pequeños problemas técnicos. A lo menos yo no escucho la voz de Benjamín. No, se quedó detenido Benjamín. Ahí volvió. Ahí sí volví. Pero sí lo recuperamos. Sí. Empiezo de nuevo. Breve ausencia, breve, chiquitito. Alguien mencionaba ahí que siente que, como ejemplo, o sea, con ejemplo de virtud, dice, y vivencias, o sea, con la virtud y las vivencias he deseado ser un buen sembrador y valoro mis éxitos con mi entorno familiar, pero ¿cómo hacer cuando algún miembro comienza a perder su frondosidad y frutos producto del mundo exterior cada día más adverso? Dice. ¿Se escuchó, no? Sí, pero ¿para quién la pregunta? ¿Para María Rita? Yo no escuché la parte final de la pregunta, perdona, Benjamín, ahí la señal no me ayudó. ¿Podría gentilmente...? Sí. ¿Cómo hacer cuando algún miembro comienza a perder su frondosidad y sus frutos, producto del mundo exterior que cada día está más adverso? Yo pienso una cosa como psicóloga clínica y como psicóloga en general, o tal vez como persona seguramente también, no abandonarlo, en el sentido de que no abandonar los campos cuando parece que están tan poco fértiles, ¿no? No darlo por perdido, no perder la relación. Creo que es tremendamente importante. Por ejemplo, no sé por qué conecté de inmediato esta pregunta, tal vez por mi fase del ciclo y tal, familiar, ¿no? A la relación de los padres con los hijos adolescentes, ¿no? Que de repente uno ve que empiezan a lo menos en la percepción a tomar caminos que uno no quisiera, que a uno le duelen, que a uno le frustran, que uno no les enseñó.
Y de ahí, evidentemente, la frustración, viene muchas veces la rabia, y sin querer terminamos rechazando a aquella persona que más queremos, porque tememos a que se hagan daño, ¿sí? Y en el fondo adoptamos un tipo de estrategia, usando la palabra de uno de los modelos que le presenté, ¿cierto? Un tipo de estrategia que en realidad nos lleva exactamente al opuesto de lo que percibimos, porque si un campo se pone particularmente seco e infértil en un determinado momento, evidentemente que restarle el abono no es la mejor estrategia, quitarle abono, quitarle agua, ¿sí? Sí. Y al contrario, hay que darle más abono y más agua. Y esto muchas veces no son ya prédica, discurso, muchas veces, ¿no? Sino que es la cercanía de acompañar a la persona, acompañarla y quererla. En ese sentido, Marielita, no dejo de pensar, aquí me largo una pregunta mía, pero no dejo de pensar en, no sé qué te parece a ti, en el momento que estamos viviendo y la oportunidad que significa para los que somos padres, bueno, y para los que vivimos con gente, pero de pasar más tiempo con los que queremos, con los que vivimos, y de participar de la tierra, ¿cierto? Que muchas veces no tenemos tiempo para eso, por los trabajos, por los colegios, etc. Por supuesto, Es una oportunidad muy única, ¿o no? En este yo creo que sí, yo creo que sí. Y es una oportunidad muy, muy única eso, para acompañar, ¿no? En el sentido que ojalá nunca dejar de acompañar al otro, ¿no? Teniendo confianza uno, ¿no? Que en el fondo el proceso no siempre muestra los frutos de inmediato, como decíamos también, ¿no? Con don Sebastián, pero creer en el proceso finalmente, ¿no? Y es fundamental. Sí, yo creo, déjame si puedo agregar algo. Yo creo que esta pregunta es bien interesante porque a veces uno puede experimentar sus límites para poder ayudar a la otra persona. Y adhiero a todo lo que dijo María Rita, me parece que eso es fundamental, el cariño, mantenerlo, ir probando por aquí, probando por allá. Pero, y quisiera agregar una cosa, y es que cada persona tiene sus tiempos, como lo hemos estado diciendo, y uno puede estar pasando a lo mejor por un momento de confusión o esmerarse en algo diferente, ¿no? Pero cuando uno mantiene el cariño en el tiempo, y es luz en este sentido que hablábamos antes, ¿no? De que uno pueda mostrar con la alegría de su vida la verdad de sus convicciones. Luz porque uno también pide perdón cuando se equivoca. O sea, la parte del ejemplo personal, a mí me parece que eso es muy fuerte también, aun cuando deje ese frondoso el árbol, ¿no? Las posibilidades que uno tiene, no sé, porque se empieza a caer el pelo, porque ya no tenga tanta chispa, tanta gracia como fuera, ¿no? Pero esa alegría que se refleja, el amor conquista, o sea, cuando una persona se ve alegre porque ama, porque está pleno, sin duda alguna que eso nunca va a dejar de ser frondoso, al revés, siempre como que va creciendo más. Y en ese sentido, a mí me parece que en este periodo así de encierro, la pandemia, uno siempre puede crecer también en la comprensión a la otra persona. Y cuando la otra persona se siente más comprendida, uno le habla y el receptor del mensaje lo va a recibir de manera diferente porque sabe que el otro me comprende, ¿no? Así que también en eso yo creo que uno no va perdiendo frondosidad. Bueno, eso. Bien. Y una última pregunta, porque bueno, ya estamos en el tiempo y queremos respetar eso. Y dice, a propósito del reconocimiento de la propia tierra, dice, ¿cómo reconocer el tipo de tierra propia? Dice y pregunta, dice, por la introspección, la reflexión, la oración. Así que está abierta para cualquiera de los dos. María Rita, ¿quieres empezar tú? Le doy pase, don Sebastián, sí. Bueno, yo creo que la oración es una gran herramienta. Lo digo a propósito también porque lo que pasa es que uno se conoce no solamente por
por el examen personal, por la introspección, sino también por la comparación. Entonces, cuando en la oración uno procura mirar a Jesucristo, por decir, haciendo oración con el Evangelio, uno ve ahí la vida de nuestro Señor, que es el modelo, la verdad. Y aunque no lo quiera, uno hace un contraste consigo mismo. Entonces, se puede conocer en cómo yo trato a los demás, en cómo yo quiero cumplir la voluntad de Dios, en la humildad, en la mansedumbre, etc., en todas las virtudes. En la oración arroja muchísimas luces porque además aquí no vamos a estar solos, porque la oración es una gran herramienta de conocimiento mirándose en Dios, pero además por la ayuda, por la luz que Dios da de nosotros mismos. Entonces, Dios como que nos ayuda para que nos conozcamos. Me parece a mí que es una gran herramienta, y yo le voy a dar la pasada a María Rita, que sabe más que yo de las otras cosas, pero también el saber oír a lo que nos dicen en la casa, eso ayuda. Si la gente no es que nos esté mintiendo para fastidiarnos, ¿no? Sino que nos ven la... Bueno, a veces un poco descorazonadamente, pero sí. Se desconectó el audio. Se perdió un minuto Ahí sí. el audio. Un dato breve, pero se perdió. Sí. Ahora Ahí volví, sí, ¿no? ahí sí. En la última parte se cortó. Sí. Ya, no, yo decía, en la última parte estaba enunciando nomás la última de las posibilidades de conocimiento personal, que tiene también que ver con la posibilidad de establecer algunos campos, ¿no? O sea, porque si uno habla, ¿cómo soy yo así en términos genéricos? No sé, eso es lo que me pasa a mí cuando converso con una persona sin ser psicólogo, sin ser psiquiatra. Claro, yo no lo puedo categorizar porque es como ver el cielo abierto, mientras que los psicólogos y los psiquiatras lo oyen hablar y ya reconocen aquí las Tres Marías, la constelación de no sé cuánto y se ubican, ¿no? Entonces, para uno que tiene todo esto, a uno le sirve mucho pensar, ya, mi vida en la familia, ¿cómo soy yo en mi familia? En el trabajo, personalmente mi relación con Dios, o sea, establecer algunos puntos de examen bien específicos, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que una pregunta bien interesante, muy, muy amplia, o sea, a la cual uno podría contestar desde distintos puntos de vista. Yo estaba pensando en cuál categoría uno podría poner las reflexiones guía que después desarrollando nos podrían llevar a todas las otras consideraciones, bajando en teoría y conocimiento. Y pienso que elemento guía para la comprensión de uno mismo es reflexionar o observar de alguna manera, ¿no? Cómo uno se relaciona con uno mismo, cómo se relaciona, es un criterio, que nada de esto es fruto de mis cosechas, todo lo he aprendido, ¿no? Uno se relaciona con los demás y con el mundo en general, ¿no? Se relaciona no solo en sentido concreto de interacciones concretas que tengo yo conmigo mismo, cómo me trato, qué hago con mi persona, ¿no? Me lo paso todo el día trabajando o qué otras cosas hago, ¿sí? Con quién estoy, ¿no? Entonces, cómo me relaciono con los demás, cómo lo trato, cómo me ven los demás, qué hago con ellos, ¿sí? Y con el mundo, ¿sí? Son categorías evidentemente que se entrelazan entre sí. En lo concreto, lo que yo hago conmigo, con los demás, con el mundo, y también lo que yo pienso acerca de mí, de los demás, del mundo. Y probablemente ahí, si uno lo piensa, analiza, y los demás, como decía don Sebastián, son un espejo muy válido para esto, ¿no? De repente se encuentra con categorías, con temas que vuelven, ¿no? Que vuelven, y que son aspectos más centrales de la propia forma de funcionar. Yo me acuerdo de una conversación muy simpática que tuve con un tremendo terapeuta, nos veíamos mucho, ¿no? Porque él mismo se dio, me decía, yo no sé por qué cuando yo visito a un extranjero, los países todos empiezan a pelear por tenerme con ellos, ¿no? Soy muy, muy buscano y terminan peleándose y terminan uno que me quiere acá, uno que me quiere allá, lo quiero contar porque es muy simpático. Y después me miró y me dijo,
bueno, tal vez me tendría que preguntar algo acerca de cómo yo funciono, ¿no? Porque todo el mundo pelea por tenerme, ¿no? Si todo el mundo pelea por tenerme, algo tendré que ver yo con eso también, ¿no? Me explico, como un modo simpático y original un poco de transmitirle parte de lo que estoy pensando. Uno encuentra lugares comunes, temática común, ¿no? En cómo se relaciona con uno, con los demás y con el mundo, que pueden darnos guía o luces acerca muchas veces de nuestra fortaleza también, y otras veces acerca de otro aspecto que tal vez nos gustaría, ¿no? Conocer más, entender más, trabajar más. Bien, Marielita, muchas gracias. Estamos justo en la hora, así que vamos a dejarlo hasta acá. Yo, de parte de toda la audiencia que está muy contenta ahí comentando, le agradezco el esfuerzo de este diálogo, ¿cierto?, entre psicología y espiritualidad y fe. Ha sido muy bonito, muy fructífero. Espero que para mucha gente haya sido también interesante y de ayuda. Y les recordamos a los asistentes participar en la encuesta de autoevaluación. Súper importante para nosotros tener ese feedback de parte de ustedes. Y también recordarles que vienen muchas actividades que estamos organizando en la escuela durante este periodo. Vamos a tener, bueno, aquí esto es un poco informal, pero voy a adelantar que hay algunas actividades relacionadas con la lactancia y el parto durante la pandemia, sobre el consumo de sustancias, sobre las pérdidas también durante este periodo. Así que vienen muchas actividades interesantes y pueden seguirnos en Psicología UAndes, en Instagram, donde mucha gente se va enterando. Así que bueno, muchas gracias, don Sebastián, Margarita, por la participación. Gracias a usted. Gracias, don Sebastián, gracias, Benjamín, y gracias a los que se conectaron. Sí, muchos saludos y muchas gracias. Adiós.